Ok, bueno, vamos a presentar nuestra lección número 5, reunión número 5 en nuestro estudio del libro de la educación escrito por Elena G. de White. Hoy estaremos cubriendo el principio número 4 de los 10 principios que hemos empezado a estudiar de la verdadera educación. Pero antes de continuar, les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tus bondades. Pedimos tu presencia en esta reunión que vamos a tener, que tu Santo Espíritu esté trabajando en nuestro corazón, en nuestras mentes para poder entender lo que tú has dejado también inspirado a nuestra hermana G. de White por medio de este libro y también explorar tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento. Te pido esto nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues nuevamente comparto con ustedes lo que es nuestro versículo temático para nuestro curso, que nos recuerda precisamente para qué, una de las razones por la que han dejado las escrituras a nosotros, ¿verdad? Las escrituras, las palabras de Dios, tiene mucho uso, pero sobre todo nos lleva al conocimiento de la verdad. Entonces dice Romanos 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, así que ahí tenemos nuestra enseñanza para nosotros, para eso fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que esa esperanza viene del conocimiento de la palabra de Dios y conocer al Señor y conocer a la luz del mundo, ¿verdad? Y esa luz impartida a cada una de nosotros. Y esto es directamente a la enseñanza. Y nuestra cita del espíritu de profecía temática es lo que se encuentra en Mente, Carácter, Personalidad y algunos otros libros. Ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Así que si la palabra de Dios es nuestro instructor, nuestra guía, nuestra base, nuestro libro de texto que nos lleva al conocimiento del Señor, el origen de la sabiduría, entonces nosotros estamos recibiendo la verdadera educación. Y si nosotros estamos dirigidos bajo ese plan, entonces podemos dar esa educación a nuestros hijos o a nuestros jóvenes o en cualquier liderazgo que tengamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y agradecer de llevar nuestros guías para nuestra clase, entrar con micrófono apagado, tener mínimo de una ausencia si quieren participar en el programa de obtener alguna clase que tiene costo gratuita. Nombrar dispositivo con el lugar y dónde están conectados para que yo sepa quién estuvo ausente y quién no con respecto a este programa que tenemos. Mantener cámaras encendidas en la reunión, ya expliqué en la primera y segunda y tercera reunión por qué. Levanta tu mano virtual si tienes alguna pregunta o comentario respecto a las lecturas que vamos a cubrir. Tenemos lecturas semanales y también participación activa. No es un monólogo, yo no vengo a hablar solita, es un estudio, así que venimos preparados para participar. Y los que desean estar en el programa, aparte de tener cámaras abiertas, participación, tener mínimo de una ausencia, también pueden tener su presentación final de todo lo que aprendieron en este estudio. Muy bien, ¿qué vamos a cubrir el día de hoy? Bueno, permítanme mover mi pantalla porque no veo. Vamos a ver un resumen de los principios que ya hemos aprendido y estudiado y el resumen más profundo del principio número 3 y vamos a comenzar hoy, primeramente Dios, terminar el principio número 4. Tenemos pendiente un video de las mujeres puritanas, no terminamos de verlo. ¿Qué podemos aprender de las mujeres puritanas con respecto a la educación religiosa y la educación en casa? La parte 2. Así que el principio número 4 del día de hoy está basado en los capítulos 8 y 9 de su libro de texto, La educación por Elena G. de White.
El principio número 1, para recordar y lo vayan anotando, a ver si se lo van aprendiendo. Principio número 1, la verdadera educación tiene como fuente de sabiduría el conocimiento de Dios. Y eso ya lo vimos. El principio número 2, la verdadera educación es redención o salvación. Principio número 3, aprender de las ilustraciones bíblicas. Ese fue el que vimos la semana pasada. ¿Y qué significa eso? Que nosotros podemos aprender, pero también enseñar de las ilustraciones bíblicas. ¿Y qué ilustraciones bíblicas estuvimos hablando? Precisamente vimos cómo fue la instrucción y la educación en el pueblo de Israel, qué podemos aprender de él, qué podemos enseñar a nuestros hijos o estudiantes acerca de esta ilustración del pueblo de Israel en el desierto. Hablamos acerca de la ilustración y la condición del pueblo de Israel al perder sus capacidades para educar. Entonces Dios tiene un plan B que es permitir que se abran escuelas de los profetas, escuelas, porque fueron varias, pero la primera fue, su liderazgo lo tuvo Samuel. Y vemos en esta ilustración bíblica la condición en que llega el pueblo de Israel a no estar capacitado para educar a sus hijos como Dios había planeado, el plan original. Entonces, la escuela de los profetas es una manera en que los muchachos que tenían el deseo de servir al Señor y desarrollarse en la obra misionera y en el evangelismo en ese tiempo, podían acudir a estas escuelas. No eran cualquier estudiante, los estudiantes no eran forzados, ellos iban porque querían estar allí. ¿Ok? A diferencia de las escuelas, de otras escuelas que tenemos ahora en día, donde tenemos una mezcla de hijos de los profetas con los que vienen del mundo a educarse. Ese no es el ideal para los hijos de los profetas, ese no es el ideal para los hijos de los profetas. Es un ideal para alcance misionero, pero no necesariamente educar a nuestros hijos en esa manera si los queremos separar para algo muy especial. Así que tenemos mucho que aprender de esta escuela de los profetas, lo que enseñaban, qué materias tenían, estuvimos viendo qué enseñaban los profetas, en qué se educaban los muchachos, etcétera. Y también vimos otras ilustraciones bíblicas de las que podemos aprender y enseñar, como las biografías de los grandes hombres de la Biblia. Hablamos de José, hablamos de Daniel, hablamos de Eliseo, hablamos de Moisés, hablamos de la universidad del desierto por la que pasó Moisés, también lo que se refiere a nuestra lectura, y también hablamos de Pablo. Muchísimo que aprender de estas ilustraciones y enseñarlas también a nuestros hijos. Muy bien, así que con esto en mente, pues vamos a nuestro principio número 4. Y como dije, está basado en los capítulos 8 y 9 del libro de la educación. Me equivoqué la última vez que compartí, puse 5 y 7, pero no, ya era 8 y 9. Pero la semana pasada sí lo puse bien, espero que lo hayan podido leer. Muy bien, entonces el principio número 4 de la verdadera educación, de acuerdo al orden del libro de la educación por el N.G. de White, dice que la verdadera educación es aprender y enseñar del maestro de los maestros. ¿Quién es el maestro de los maestros? Jesús. Ujú. Cristo. Jesús. Entonces, el cuarto principio de la verdadera educación nos dice que debemos aprender y enseñar de Jesús. Aprender y enseñar de Jesús. Y una de las citas que nos muestra la hermana G. de White está en Juan 7:46 y dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y es que se maravillaba la gente cuando escuchaba a Jesús, ¿no es cierto? Muchas veces fue cuestionado: ¿quién es este? ¿Cómo es que habla? Desde que el momento en que él se paró en el templo a los 12 años, wow, ¿cómo es que sabe todas estas cosas? Y se maravillaban los que estaban allí en el templo escuchándolo por días. Y el Señor Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Y ya durante su ministerio igualmente la gente se cuestionaba: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Cómo es que este hombre habla así?
no lo podían identificar, lo veían como solamente un profeta, y entonces nosotros vamos viendo que durante su ministerio él muestra quién es verdaderamente, y estando entre toda esa gente, aún así muchos no le aceptaron. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Y eso puede suceder ahora en día? Sí, ¿verdad? Él se ha mostrado de miles maneras a su pueblo y aún nosotros quizá seguimos rechazándolo o no aceptándolo o teniendo dudas, o cuestionándonos como Natanael, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel apóstol, de aquel, perdón, aquel discípulo? Eh, qué bueno puede salir de Nazaret, ¿no? Am, Porque cuestionamos por qué no viene ahorita con un ejército de soldados y nos rescata del mal, que es lo que esperaba el pueblo de los judíos que pues sucediera en el tiempo de Jesús. Él se imaginaban que Jesús iba a venir de una manera muy diferente, pero sabemos que su reino no es de aquí, él venía, va a venir en el futuro, y esperemos que nosotros estemos recibiendo y estemos preparándonos para ese encuentro con él. Muy bien, así que en este capítulo donde nosotros vamos a aprender y enseñar del maestro de los maestros, que es Jesús, tenemos varias enseñanzas, y la primera es el maestro enviado por Dios. Este maestro Jesús fue directamente enviado desde el cielo a esta tierra por Dios, por su amor por cada uno de nosotros. Por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. Y es que cuando Jesús viene aquí a la tierra, la condición humana estaba mal, muy mal, deplorable. Había pues lo mismo que tenemos ahora, ¿verdad? Un caos, donde se necesitaba esa luz. Así que en Jesús nosotros en este mundo recibimos esa luz, y en ese momento ese rayo de luz era Jesús mismo físicamente aquí en la tierra. Si tienen algo que añadir con respecto a sus lecturas, mientras que yo estoy dando estos puntos, pueden levantar su mano para darles la palabra, ¿ok? Porque esto está en sus lecturas. Yo nada más estoy dando los puntos que encontré más sobresalientes. Nada más sí les pido que levanten su mano con el respecto a esto, para que yo vea la manita ahí arriba. Hermana Erika. Hermanita, buenas noches. Qué gusto poder escucharla. Bueno, hasta ahora no estuve participando porque no sabía dónde poner para levantar la mano, pero ahora sí. Bien, un saludo para todos mis hermanitos que estamos aquí aprendiendo de este lindo libro, ¿no? La verdadera educación. Y bueno, la parte que a mí me gustó del capítulo 8, como dijo usted, ¿no? Que Cristo es el maestro y que Él vino a dar esa luz al mundo. Y el mundo, tristemente, pues estaba en tinieblas como ahora y no lo aceptó, no aceptó su luz, ¿no? A pesar de que su luz era más radiante que la de José, que hemos aprendido en el capítulo anterior, en el 7, que de Daniel, ¿no? Que fueron hombres de fe, pero la luz de Jesús irradiaba, era mucho más grande, ¿no? Y él reflejaba, vino a enseñar la verdadera educación a los hombres que era impartida por su padre, ¿no? A través de las escrituras, y que también él no buscó las escuelas que tenía en ese tiempo, sino que él, su escuela fue la naturaleza, fue el trabajo útil que él hacía, ¿no? Como en la carpintería con su padre. Y todo esto lo ayudó a formar su carácter. Fue ahí donde Jesús se instruyó, fue en su hogar, ¿no? Y siguiendo también las enseñanzas de su padre. Y también otro punto que me gustó mucho fue que cuando él enseñaba, pues él tenía autoridad y la gente mayor, los niños, todos podían entender cuando él les predicaba. Y en realidad, las personas que lo aceptaban tenían un gran cambio en su vida, ¿no? Porque él reflejaba el carácter de su padre y eso nos vino a mostrar. Gracias, hermanita.
Sí, muchísimas gracias, hermana Erika, y bienvenida. Bueno, ya no había participado antes, pero ya sabe, ¿verdad?, cómo levantar su manita, así que Y ahora sí, gracias. sí, esos son puntos bien importantes, ¿no? Porque mucho tuvo que ver su educación, y eso es lo que vamos a ver también, mucho tuvo que ver su educación con ese ese rayo de luz que él reflejaba. Efectivamente, muchísimas gracias. Muy bien, así que él fue quien habló por medio de todo aquel que en el transcurso de los siglos declaró la palabra de Dios al hombre. Todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. La pureza, y fíjense aquí las características, dice, la pureza y la bondad de José, la fe, la mansedumbre y la tolerancia de Moisés, la firmeza de Eliseo, la noble integridad de Moisés, la integridad de Daniel, el ardor y la abnegación de Pablo, el poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que alguna vez vivieron en la tierra, no eran más que destellos del esplendor de lo que era Jesús, prácticamente, de la gloria de Jesús. Así que nosotros hemos hablado de esos grandes hombres, permítanme tantito, se estaba descargando la computadora. Así que hemos hablado de esos ejemplos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros cuando aprendemos sus historias decimos, yo me identifico con Daniel, yo me identifico con Moisés, con Eliseo, pero todos ellos y con todas sus buenas características eran solamente destellos de lo que Jesús representaba aquí en la tierra. En él se hallaba el ideal perfecto, prácticamente. Entonces, si él es el ideal perfecto, vemos que nosotros debemos de tomar ese ideal y seguir a Jesús como el maestro de los maestros. Vemos también que Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que todo ser humano debe ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad todos los que recibieran. Y aquí hay algo bien importante que a mí me llega mucho, que dice que es mostrar lo que todo ser humano debe de ser. Entonces, ¿qué era Jesús? Si todo lo que era Jesús era lo que todos nosotros o cada uno deberíamos de ser. Y también nuestros hijos, ¿cómo vamos a transferir eso? Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los hombres como conviene a hijos de Dios, como tienen que practicar en la tierra los principios y vivir la vida del cielo. Entonces aquí nos está diciendo prácticamente cómo debemos de ser educados nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Está aquí prácticamente la educación. Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los hombres como conviene a hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y nuestros hijos son hijos de Dios, entonces, ¿cómo debemos de educarlos? Con el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante. No sé si alguien más tenga algo que añadir conforme voy avanzando en lo que leyeron, en lo que voy leyendo. Vayan levantando sus manitas, ¿ok? Ok, ahora otro punto importante en un mundo corrupto. Sabemos que el mundo estaba a la corrupción. Decimos a veces y hablamos nada más del tiempo del diluvio, cómo estaba la situación, pero en los momentos en la historia del pueblo de Israel donde más corrupción había, o en el mundo cuando había más corrupción, siempre algo surge para que el Señor trate de rescatar a lo que queda, al remanente. Entonces, también en este momento de la historia humana, el mundo estaba en corrupción, en desesperación. El pueblo judío estaba atado, se sentían esclavos de Roma, querían liberarse. Y era una situación muy triste que a lo mejor a veces nosotros no hemos examinado bien. Había mucha segregación de personas, había mucha enfermedad, había mucha discriminación, había muy poca tolerancia. Las tradiciones estaban siendo implementadas con más ahínco que el amor al prójimo.
Era una situación muy, muy triste. Entonces, dentro de este mundo corrupto, los hombres perdieron la imagen de Dios y recibieron el sello del poder demoníaco que los dominaba. Así lo describe la hermana G. de White. Así que en esos momentos esa corrupción prácticamente, todas esas personas que practicaban tenían el sello del enemigo. Todo el mundo se iba convirtiendo en su sumidero de corrupción y cada vez se sumían y se sumían más, había corrupción. Únicamente había una esperanza para la especie humana y esta era que se pusiera nueva levadura en esa masa de elementos discordantes y corruptos, que se introdujera en la humanidad el poder de una vida nueva, que se restaurara en el mundo el conocimiento de Dios. Entonces, había mucha necesidad que Jesús viniera y que presentara lo que era la verdad, el plan de salvación por su ejemplo, que se cumpliera esa profecía del Mesías, el Cordero de Dios, que llegara y se manifestara para que los que creyeran en él encontraran libertad. Se necesitaba libertad, sanación. Recuerden cuántos enfermos se mencionan. Había una necesidad, la lepra era algo que abundaba. Quizá ahora pudiéramos comparar la lepra, no sé, con cualquier otra enfermedad que es muy común y es mortal. ¿Con qué la pudiéramos comparar ahora en día? Con el cáncer. Con el cáncer, ujú, sí. El cáncer es muy popular, pero es mortal, ¿no es cierto? La lepra todavía existe, tiene otro nombre, todavía existe en algunos países, como en África, todavía existe, pero puede ser tratable ahora en día. El cáncer también dependiendo, pero yo creo que estamos viviendo en esas mismas circunstancias, pero a veces estamos ciegos ante la realidad del tiempo en el que vivimos, o nos hacemos tontos, dijéramos en México, no sé si hay alguien aquí de México, nos hacemos tontos, como que no escuchamos, como que no vemos, porque no queremos lidiar con el sentimiento, con nuestra realidad. Entonces, al no querer darnos cuenta de la realidad en el mundo en que vivimos, entonces nos sumergemos en nosotros mismos, en el yo quiero, son mis propias necesidades, y me escondo, no veo al prójimo, me hago como que no vi, no veo las necesidades y no veo la realidad del pecado que está pasando, la contaminación en la que vivimos, si vivimos todavía en las ciudades, la influencia que hay cuando abres tu puerta, la música mundana, las malas palabras, vas a una tienda, el tipo de música que escuchamos, la maldad que hay en el mundo, la corrupción, estamos mal, pero no queremos darnos cuenta de nuestra realidad. Y eso es lo que pasó a mucha gente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no se dieron cuenta, no quisieron aceptar la realidad de ese entonces, la necesidad de un Salvador, y buscaban tenían otro prototipo de Salvador, entonces desviaron y se alejaron y no aceptaron muchos. Ahora vamos a hablar acerca de la educación. No sé si quieran agregar algo acerca de la educación de Jesús, aparte de lo que dijo nuestra hermana. ¿Cómo fue la educación de Jesús? Que tuvo mucha influencia en su ministerio. ¿Cómo fue la educación de Jesús? Hermana Verónica. Sí, lo que me llamó la atención, no sé si hemos tocado ese punto todavía, pero dice que la instrucción de él fue de lo que su padre pues, le dio, que es ah, Heaven Resources, que es el estudio ah, de la naturaleza, más bien el trabajo útil, ah, el libro de naturaleza, obviamente las escrituras, el libro de naturaleza y el libro de las experiencias de la vida, llena de instrucciones que trae a manos trabajadoras, ah, en el corazón entendido, ojos que pueden ver. Estoy parafraseando, no estoy diciéndolo como lo dice, pero ahorita lo estoy buscando.
pero también dice que en ese tiempo las escuelas que estaban a su alrededor no estaban enseñando, obviamente, a lo que él vino. Ah, Preveía el sistema de educación de filosofía humana en vez de ah, lo que Dios le había ah, proveído. Y él por eso es que escogió a estudiar en la escuela que su padre le dio, y que nosotros también tenemos esa oportunidad. Yo lo veo tuve la oportunidad de crecer mi hijo aquí en el campo. El trabajo útil es muy importante porque ah, a él le ha ayudado bastante, y le ayuda en su vida espiritual al mismo tiempo y a la humanidad. Y eso es lo que él quiere, es lo que Jesús creció aprendiendo, una vida de morir al yo y pensar en los demás, una vida en el campo donde... Pero creo que se congeló tu internet. Pero efectivamente él tenía trabajo útil, Manual. Ujú, manual, un trabajo manual y demostró y desarrolló humildad. Y es que el mismo Dios no lo puso en un trono, ¿verdad? Él tuvo que aprender a ser humilde y fue por el ejemplo y la educación que recibió de sus padres, pero específicamente de su madre, que fue ujú, su mano derecha, ¿no? La educación, la mano derecha de Dios en su educación y nosotros como madres tenemos esa bendición de ser la mano derecha en la educación de nuestros hijos. Y qué privilegio, ¿verdad? Y también qué responsabilidad. Así que efectivamente, también en su libro van a ver en el libro de la educación que menciona que si él se hubiera educado en los colegios o en las escuelas de ese tiempo de los rabinos, no hubiera cumplido su misión como debería de haber sido. Entonces, qué tanta influencia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hablar de su educación, acerca de su educación? Ya hablamos acerca del trabajo útil, de la humildad, de las escuelas. Tenemos el estudio de las escrituras y el otro salón de clases. ¿Cuál es el otro salón de clases? La naturaleza. La naturaleza. El mismo formador de la naturaleza, el creador de la naturaleza, pasaba tiempo en la naturaleza. Enseñaba la mayoría de las veces que tenemos presentes en la Biblia al aire libre, en la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos ahora en día? ¿Cuántas horas pasamos encerrados? Por científicamente comprobado, deberíamos de pasar 3 horas en la luz natural diariamente. 3 horas. ¿Ok? Yo sé que a veces tenemos circunstancias de que hace mucho calor, mucho frío, mucha contaminación. ¿Por qué? Porque todavía vivimos enclaustrados en las ciudades, ¿verdad? Y a veces está más contaminado afuera que en nuestra propia casa. Am, pero qué triste, ¿no? Qué triste que vivamos y sometamos a nuestros hijos a esas circunstancias. Entonces, la naturaleza era muy, muy importante en su educación y fue importante en la manera en que él educaba, la manera en que ocupaba la naturaleza en su enseñanza, no solamente en la ocasión física de llevar a la gente al aire libre o estar al aire libre, sino que también implementaba y ponía ejemplos de la naturaleza en sus parábolas, la vid, ¿verdad? El agua, el pan, las enseñanzas que él daba de vida. Estaba involucrada la naturaleza en sus enseñanzas, ocupaba la naturaleza para que la gente pudiera conectarse con lo que él estaba diciendo. Hacía contexto de lo que el tiempo en el que vivían, una conexión con su realidad. ¿Qué hacemos nosotros ahora con la educación? ¿Hacemos eso relevante para la vida de los muchachos? ¿O queremos imponer lo que nosotros queremos enseñar o lo que es importante o lo que es relevante para ellos? Con cuestión de la vida espiritual.
Porque a veces queremos imponer las matemáticas, queremos imponer la química, que aprendan a leer, que sepan muchos libros, que tengan un coeficiente intelectual bien grande. Pero ¿qué pasa con lo que les va a ayudar para ir al cielo? Así, básico. ¿Qué estamos haciendo? Y hay algo bien importante porque dentro de la educación que él impartía, en su ilustración de los métodos, él practicaba lo que enseñaba. No solamente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, sino que lo practicaba. Porque ejemplo os he dado, dijo a los discípulos, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. E igualmente nosotros, ¿verdad? Vamos a enseñar con la palabra, pero vamos a enseñar con el ejemplo para que se haga una cadenita de ejemplo para nuestros hijos. Así las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfectos. Y más aún, él era lo que enseñaba. Qué bonito, ¿verdad? Él era lo que enseñaba. Entonces, cuando mamá enseña, ¿estoy yo viviendo lo que enseño? ¿Soy lo que enseño? ¿Y qué enseño? Exactamente. ¿Y cómo lo enseño? Porque puedo ser un ejemplo para bien o puedo ser un ejemplo para mal. Sus palabras no solo eran expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solamente enseñó la verdad, él era la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verdadera educación, estamos representando a Jesús, porque Él es el origen de toda la sabiduría. Ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros principios. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de la verdadera educación y enseñar la verdadera educación, ¿qué vamos a enseñar en esa educación para mantener esa verdad presente y que no se pierda? Eso fue lo que dio poder a la enseñanza de Jesús, mantener la verdad. Nada de andar vinculando el César con Roma y con la cristiandad. Y que no sepamos cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante que quiero compartir. Dice, no educó en teorías abstractas Jesús. Jesús no se puso allí a contar las historias filosóficas y que tienen que aprender y graduarse y tener sus togas y sus birretes. Esa no era su prioridad, ¿verdad? Porque él venía a dar otro mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje que no se iba a quedar en graduación aquí en la tierra, sino para la educación superior, que no es ni la prepa o el high school ni la universidad. ¿Cuál es la educación superior? ¿Dónde vamos a seguir la educación superior? En el cielo. En el cielo vamos a seguir aprendiendo. La verdadera educación sigue en el cielo por la eternidad. Nunca vamos a dejar de aprender. Lógicamente que el Señor dentro de su sabiduría y con el estilo de vida que él tenía, él era muy inteligente y sabía de las áreas matemáticas, sabía del lenguaje, sabía de todo eso académico, pero no era su prioridad y ese no era su mensaje. Todo eso vino como una añadidura a la inteligencia. Y es lo mismo que puede pasar con nuestros hijos. Si nosotros ponemos primero las cosas divinas, todo lo demás va a venir como consecuencia. El libro de Elena G. de White más adelante nos habla que el Señor quiere que nuestros hijos sean inteligentes, deben de ser inteligentes. ¿Pero inteligentes en qué? En las cosas divinas que por consecuencia Dios les va a otorgar sabiduría para poder salir aquí adelante en este mundo. Y bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí. Así que no se ocupa en teorías abstractas, sino de lo que es indispensable para el desarrollo del carácter. Entonces, si ustedes van a empezar a educar a sus hijos en la verdadera educación, piensen en el desarrollo de su carácter. ¿Qué voy a enseñar el día de hoy que le va a ayudar al desarrollo del carácter de mi hijo? De lo que amplía la aptitud del hombre para conocer a Dios y aumenta su poder para hacer el bien, para hacer el bien. Habló de las verdades que se refieren a la conducta de la vida y que unen al hombre con la eternidad. Así que desarrollo del trabajo, hacer el bien y la conexión con la conducta que nos va a llevar a la eternidad. En vez de guiar al pueblo a estudiar las teorías humanas en cuanto a Dios, a su palabra o a sus obras, le enseñó a contemplarlo,
según se manifiesta en sus obras, en su palabra y por medio de sus providencias. Así que contemplar al Señor, ¿cómo podemos contemplar al Señor, verdad? No era de estudiar las teorías de cómo era Dios, sino contemplar al Señor, porque así podrían aprender mejor. Y ya hablamos del ejemplo, uno de los ejemplos que es la naturaleza. ¿Cómo podemos contemplar al Señor? Por medio de la naturaleza, por medio de nuestro estudio, por medio de la adoración, contemplamos al Señor. En su palabra y por medio de providencias. Puso sus mentes en contacto con la mente del ser infinito. Qué bonito, ¿verdad? Así que su educación era divina. Era una educación divina. ¿Han escuchado alguna vez ese término? Educación divina. ¿Y lo han analizado? Es interesante, ¿no? Entonces el Señor prácticamente impartió una educación divina. Ahora, todos los que estuvieron en contacto con él, ¿creyeron? Ya establecimos que no, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Porque no se abrieron su corazón y lo aceptaron al 100%. Hubo muchos que sí, pero muchos que no. Así que en presencia de semejante maestro que tenemos, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad, fíjense lo que hacemos a veces nosotros, es una necedad buscar educación fuera de él. ¿Por qué estamos buscando educación fuera del maestro de los maestros? ¿Por qué nos empeñamos en ir a buscar al que tiene el doctorado, al que tiene 20 años? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Ya. ¿Por qué a veces seguimos adelante queriendo salir de seguir a Jesús? Y estamos nosotros queriendo regresar a Egipto con la educación de Egipto, la educación de Babilonia, dijéramos ahora la educación jesuita, ¿verdad? Podemos identificar la educación jesuita de una educación cristiana. Ahora en día podemos, si es un sí, amén. Y si no, entonces hay que ponerlos las pilas, ¿verdad? Entonces dice aquí, es una necedad buscar educación fuera de él y esforzarse por ser sabio fuera de esa sabiduría. Ser sincero mientras se rechaza la verdad. Buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida. Apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. Y eso es lo que hacemos. Buscamos y buscamos y buscamos cuando tenemos el agua viva al lado y a nuestra disponibilidad. Y nosotros mismos seguimos buscando, inventándonos teorías, filosofías o siguiendo filosofías de otros cuando ya todo lo tenemos en la palabra de Dios. Así que existe una educación divina. Es la verdadera educación. También el libro nos habla ya en el capítulo 9 acerca de la educación de los discípulos. ¿Alguien tiene su manita, Vero? Sí, nada más quería leer algo, Tania. Es bueno repetir esto porque yo no tenía esto en mente cuando estaba creciendo mi hijo, cuando estaba chiquito, pero me tocó el corazón cuando dice, Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras, la naturaleza y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para los que le buscan con las manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Ese es en el libro de Educación, página 70.6. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Gracias, Tania. Oh, qué lindo, ¿verdad? Qué linda, qué lindo. Así que
Yo he leído el libro varias veces, pero cada vez que lo leo digo, wow, encuentro cada vez más cosas y cosas y cosas. Y cada vez que leemos se aplica de diferente manera a nuestra vida, igual que el que la Biblia, por las circunstancias en las que vivimos. Entonces, es muy bonito saber que el Señor, ¿verdad? Él mismo dice ahí en el capítulo, el hermana G. de White dice que él no buscó las escuelas, o sea que él tuvo la decisión de tomarla, de esa decisión, ¿ok? No es porque su mamá ya lo puso acá y ya, ¿no? Él llegó en un momento, ya dijéramos ahora, de ser adulto y tomar su propia decisión. Y pudo haber continuado una educación en esas escuelas, pero él decidió no, no. ¿Qué podemos ahora decir, verdad, de nuestros muchachos? El decir, no, aquí me voy a echar a perder. Mira cómo se han salido tantas personas cuando llegan a la universidad, la confusión, las filosofías, todo eso. Entonces, es bonito saber que el mismo Señor dijo, no, yo no voy a ir ahí, yo decido no ir ahí. Y que no, ese es mi deseo y oración, ¿verdad? Que nuestros hijos también digan, no, yo no voy a ir a esas escuelas, donde sé que no están enseñando de la palabra de Dios, ni están siguiendo una verdadera educación. Así que vemos eso reflejado en la educación de los 12, en la educación de esos 12 amigos que el Señor tenía. De la misma manera él impartió esa educación que él vivió, que recibió con estas 12 personas. La ilustración más completa de los métodos de Cristo lo podemos ver con sus discípulos como maestro. Se encuentra en la educación que él dio a ellos, a esos 12. Solamente por medio de una comunión tal, la comunión de la mente con la mente, del corazón con corazón, de lo humano con lo divino, se puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye el papel de la verdadera educación. Y es que esa relación que él tenía con sus discípulos era estrecha, no sé si la han analizado alguna vez, era bien estrecha, que estaban casi todos los días juntos, comían juntos, quizá pasaban las noches en vela o en algún lugar mientras que caminaban, no tenían un lugar a donde quedarse, se quedaban por la playa acampando o algo cuando caminaban con Jesús y le seguían. Ellos tenían una comunión y el Señor los amaba y les manifestaba ese amor a cada uno de ellos y tenían una relación. Únicamente, dice aquí, la vida engendra vida. Así que el Señor era la vida y el resultado era la vida. Cuando nosotros aceptamos a ese maestro en nuestra vida, entonces nuestra vida cambia, ¿no es cierto? Debe de cambiar. Quizá algunos nos tardemos un poco más que otros, pero debe de haber un progreso, no un regreso. Así que la vida engendra vida. A mí me gusta esa parte. Así que Jesús prácticamente enseñó la educación establecida en el principio. ¿De qué principio se está hablando aquí? ¿En cuál principio? ¿Cuándo se estableció la educación? En el ¿Alguien Edén. sabe? En el Edén. Ajá. Mm. La educación del Edén. ¿Y qué pasaba en la educación del Edén? Estaban también en el aula de la naturaleza, en el huerto del Edén. El maestro estaba todos los días con ellos, platicaba con ellos, caminaba con ellos, se sentaba con ellos y ese mismo método utilizó el Señor. En la educación de los discípulos, el Salvador siguió el sistema educacional establecido en el principio. Los primeros dos escogidos juntos con unos pocos que para atender sus necesidades estaban en vez cuando en relación con ellos formaban la familia de Jesús. Así que llegaron a ser familia, eran una familia. Qué bonito, ¿no? Tener esa relación. ¿Y qué se nos dice la verdadera educación? Lo vamos a ver más adelante. El ambiente de la verdadera educación está fundado en la familia, debe ser un ambiente familiar. Eh, y de hecho, los niños deben de estar educados de acuerdo al consejo por sus padres en casa hasta la edad de 8 o 10 años, antes de recibir una educación formal.
Estaban con él en la casa, junto a la mesa, en la intimidad en el campo. Lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas y hasta donde podían participaban de su trabajo. Y esa es la educación que debemos de impartir en nuestro hogar, que todos colaboremos, que todos estemos juntos, que todos estemos trabajando, ya sea en el campo, en la casa, pero que sea un ambiente familiar y de una relación estrecha. A veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera en la montaña, a veces junto al mar o desde la barca de un pescador, otras cuando iban por el camino. Así que en cualquier circunstancia nosotros podemos enseñar de la misma manera a nuestros hijos. Igual, en la cocina, cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos cocinando, estamos aprendiendo, cuando estamos en la granja o en la huerta, estamos aprendiendo, estamos enseñando, en el culto familiar estamos enseñando, estamos aprendiendo, cuando hacemos los deberes de la casa estamos aprendiendo, cuando vamos de compra, todo debería de ser basado en este principio. Ahora, Jesús amonestaba y reprendía. A veces algunos dicen, no, ¿cómo va a reprender? Pero sí, él amonestó y reprendió a sus discípulos varias veces. Igualmente nosotros pues tenemos esa función, ¿no? Que a veces tenemos que reprender y amonestar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestra iglesia, etcétera. Con amor, pero sí hubo amonestación y hubo reprensión. Jesús reprendió a sus discípulos, los amonestó y los previno, pero Juan y Pedro y sus hermanos no le abandonaron. ¿Okay? A pesar de la reprensión, ellos ¿qué hicieron? Le siguieron. A pesar de los reproches, decidieron quedarse con Jesús y el Salvador no se apartó de ellos a causa de sus errores. No porque nuestros hijos cometan errores los vamos a dejar, ¿verdad? Eso sería absurdo. Él toma a los hombres como son, con todas sus faltas y debilidades, y los prepara para su servicio si están dispuestos a ser disciplinados e instruidos. Y ese es el problema que tenemos muchos, que no nos gusta que nos instruyan, ni que nos disciplinen, ni que nos eduquen. ¿Por qué no? Porque yo tengo 4 doctorados. ¿Quién me va a mí reprender? ¿Verdad? O llevo 45 años en la iglesia y leí la Biblia 50 veces. ¿A mí quién me va a instruir y quién me va a reprender? Y eso pasó con Judas, tristemente. Pero hubo entre los 12 uno al cual Cristo casi hasta el fin de su obra no le dirigió claramente ningún reproche. ¿Y ese quién fue? Precisamente Judas. Así que, ¿qué pasa con el corazón de Judas? Pues entra en rebelión. Y nosotros también vamos a tener, perdón, se me pasó una L acá arriba, entra en rebelión, como muchos de nuestros estudiantes pueden entrar en rebelión, los que hemos sido educadores en una aula de clase, hay algunos que entran en rebelión. En el hogar, ¿será que alguien entra en rebelión? Claro que sí. Esa rebelión puede ser momentánea, puede ser pasajera, pero cuando se vuelve en una rebelión constante, ahí está el problema y eso fue lo que le pasó al corazón de Judas. Con Judas introdujo entre los discípulos un espíritu de contienda. Al asociarse con Jesús había respondido a la atracción de su carácter y su vida, o sea que le llamó la atención. Ay, Jesús, ese maestro, tiene un carácter diferente que yo no he visto. Me gusta su estilo de vida, algo tiene, quiero ver de qué se trata, ¿ok? Había deseado sinceramente que se operara en él un cambio y había tenido la esperanza de experimentarlo por medio de la unión con Jesús. Así que él sí quería un cambio, quería experimentarlo y deseaba, pero algo no le dejó en su corazón hacerlo totalmente. Pero este deseo dice aquí que no prevaleció, quedó solamente en un deseo de querer cambiar y experimentar, pero ese deseo no prevaleció. Y eso pasa mucho de nosotros, que tenemos el deseo de cambiar, ¿verdad? Y queremos, y yo quisiera esto, y quisiera ser así, pero no prevalecemos. Ese es el problema, no prevalecemos. Así que, ¿qué tipos de estudiantes somos? Como Andrés, como Juan, como Felipe, como Natanael, o como Judas, o como Pedro.
Lo dominaba la esperanza del beneficio egoísta que alcanzaría en el reino mundano que él esperaba que Cristo iba a fundar. ¿Quién fue el primero que tuvo ese corazón egoísta? Lucifer, ¿no es cierto? Entonces, de esta misma manera, tristemente, Judas, al igual que Lucifer, que estaba en la presencia de Dios en el cielo, tiene esos sentimientos de egoísmo, y Judas, estar ante la presencia del mismo Jesús todos los días, desarrolla estos sentimientos de egoísmo. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el maestro de los maestros? Él amaba a Judas y soportó el dolor. Si alguien ha sido educador y tiene un estudiante en rebelión todos los días, pues nos toca aguantarnos el dolor porque queremos hacer una diferencia en nuestros estudiantes. Ahora, cuando estos estudiantes son nuestros hijos, más ganas le echamos si es que están en rebelión y tenemos que soportar. Y de la misma manera soportó Jesús lo que pasaba con Judas porque él lo amaba. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Él sabía, ¿verdad?, que Judas le iba a entregar. Sin embargo, sabiéndolo todo, no había negado ningún pedido de gracia ni don de amor. Igualmente le dio gracia, igualmente le dio amor, como a todos sus discípulos, a pesar de que él sabía que en su corazón había esos sentimientos de rebelión. Al ver el peligro de Judas, lo había acercado a sí mismo y lo había introducido en el círculo íntimo de sus discípulos escogidos y de confianza. Así que por ese amor, él lo admitió en el grupo porque él quería, ¿verdad?, que él fuera transformado, a pesar de que él ya manifestaba situaciones y pensamientos que no eran de entrega total. Aún así, el Señor lo abrazó y lo admitió en ese grupo de estudiantes. Igual manera, nosotros debemos de tratar a nuestros estudiantes a todos por igual, darles el mismo beneficio de la gracia y del amor. Y cuanto más a nuestros hijos, ¿verdad? Así nos duela y tengamos que soportar el dolor. No podemos negarlo. Día tras día, cuando la carga que oprimía su corazón, o sea, de Jesús, resultaba más pesada. Había soportado el dolor que le producía el permanente contacto con esa personalidad terca, suspicaz, sombría. Había vigilado y trabajado para contrarrestar entre sus discípulos ese antagonismo constante, secreto y sutil. Y yo me pregunto, ¿qué siente Jesús ahora cuando nosotros tenemos esa personalidad terca, suspicaz y sombría? El mismo dolor, ¿no? Y esto a mí me llega mucho al corazón, porque los que tenemos hijos o los que hemos visto jóvenes que entran en esta situación de terquedad, de suspicacia y esa niebla que los rodea, ¿verdad?, por estar alejados de Dios, se siente feo, se siente dolor. Imagínense el Señor cuando nosotros estamos igual. Cuando Él ya derramó su sangre y pagó el precio y nosotros rechazamos ese regalo. Y todo eso para que no faltara ninguna influencia salvadora a esa alma en peligro. Por eso aguantó y soportó el carácter y las circunstancias de Judas. Porque lo amaba, él verdaderamente quería que él se entregara 100%. Pero vemos que al final, ¿verdad?, aunque no se cumplió por el rechazo que tuvo Judas y su egoísmo, vemos que los otros discípulos finalmente ellos cumplen y son parte de la misión de Cristo y el resultado de la verdadera educación que Él tiene con ellos todos los días. Poco a poco su ejemplo y sus lecciones de abnegación amoldaron los caracteres. Todos los discípulos eran diferentes, ¿no es cierto? Todos nuestros estudiantes pueden ser diferentes, nuestros hijos tienen diferentes personalidades y el Señor lidió con todas esas personalidades. Y estoy seguro que alguno de ustedes se puede identificar con algún discípulo, quizá Pedro, quizá a Andrés, quizá a Juan, a Felipe, Natanael. Su muerte destruyó su esperanza de grandeza mundana. A la caída de Pedro, por ejemplo, la apostasía de Judas, su propio fracaso al abandonar a Cristo cuando estaba en angustia y peligro, hicieron
desaparecer su confianza propia. Y entonces al desaparecer su confianza propia, ¿en quién dependieron? De Jesús. Vieron su debilidad, vieron algo de la grandeza de la obra que les había sido encomendada. Sintieron la necesidad de que el Maestro guiara cada uno de sus pasos. Así que, pues con esto en mente es mi deseo y oración que nosotros también reconozcamos nuestra debilidad y que dependamos de Dios 100% y pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él va a guiar nuestros pasos para ser estudiantes y comprender la verdadera educación que el Señor impartió y nosotros poder impartir esta educación a nuestros hijos, porque ya vimos que la educación no es para niños nada más, es principalmente para nosotros que somos los responsables de ellos. Así que tenemos esperanza, sigamos sus pasos, entreguémonos 100%, es mi deseo y oración. Y la próxima semana estaremos cubriendo el principio número 5. Lean el capítulo 8 y 9 ya lo cubrimos, el 10 y el 11, para seguir con el otro principio. ¿Ok? Muy bien, voy a tomar asistencia, listo. Y voy a terminar con una palabra de oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo tu amor y tus bondades. Te pido, Señor, que ahora que vamos a descansar, tú estés con nosotros, que nos ayudes, que nos ayudes a moldear nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para no resistirnos a tu gracia y a tu amor, Señor, que tú nos has dado gratuitamente. Te pedimos que nos ayudes a no solamente aprender de ti, pero enseñar acerca de ti con nuestro ejemplo, principalmente al ministerio más grande que tenemos, que es nuestro hogar. Ayúdanos, danos fortaleza, danos esperanza y danos seguridad que estamos caminando contigo, Señor, y que tú te vas a manifestar en la vida de nuestros hijos y nuestras familias. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos. Si hay hijos representados y jóvenes también, Señor, los ponemos en tus manos para que todos seamos dirigidos para tu honra y tu gloria y la misión que tenemos en esta tierra. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy no puedo quedarme un tiempo más porque tengo que salir, pero